Bienvenidos a este espacio. Les saluda Margarita García. ¿Cuál es el rol de la mujer para este siglo XXI y para el que viene? De repente algunas personas dirán algo relacionado al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que eso aplica tanto para hombres como para mujeres, pero enfocándolo en mujeres podríamos decir sí, pues. Lo que se supone es lo que pase a lo largo de la historia, que ha venido pasando a lo largo de la historia. Es decir, si no aprendemos a usar una nueva herramienta, lo más probable es que seamos reemplazados no por la herramienta, sino por quienes manejan la herramienta. Entonces, para una mujer de repente podría ser que sus múltiples roles sean acompañados por el de usar la inteligencia artificial. Es decir, las personas, cuando ya esté no solamente la inteligencia artificial elemental o esencial que actualmente nosotros tenemos en uso ya en los dispositivos, etcétera, sino los otros tres tipos de inteligencia artificial. Entonces, de repente sería la frase más acotada es que las mujeres que no usan inteligencia artificial serán reemplazadas por mujeres que usan inteligencia artificial. Entonces, eso sería de repente un primer bosquejo de esta necesidad de que en los múltiples roles de la mujer, y yo diría tanto de la mujer como del hombre, se incluya el acostumbrarnos a usar la inteligencia artificial actualmente ya disponible y la que pueda comenzar a ponerse a nuestro alcance con el paso del tiempo. Y antes de entrar a ello, primero, ¿qué es una mujer? Obviamente cuando uno menciona la palabra mujer está pensando en el sexo femenino, es decir, el ser humano, para el ser humano se definen dos sexos biológicos, la mujer y el varón. Entonces, de la mujer estamos hablando aquella persona que se diferencia del varón por la parte física, además de la diferencia en los dos sexos, está el tema de la disposición de la estructura, ¿no? Menor cintura, cadera más ancha, pelvis más amplia para poder engendrar y llevar un bebé dentro, el busto, de repente la talla un poquito menor comparado con un varón del mismo año, es decir, hay características físicas notorias. También el tema del vello, la distribución igual del tejido adiposo, ¿no? Ahí están las diferencias físicas. Después, otras diferencias las podemos encontrar en cuanto a los cuerpos emocionales, el cuerpo físico, ya vimos emocional, energético, etc. Entonces, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias. Y obviamente, hasta ahora, lo que ha permitido que la sociedad siga existiendo, la sociedad humana, es esa capacidad creadora de la mujer en cuanto a poder procrear. Entonces, y obviamente sin esa capacidad de procrear, la sociedad seguiría extinguiendo, la sociedad humana, ¿no? Y justo hace poco escuché esta frase. Cuando la matriz, es decir, la placenta que mantiene al feto protegido con las condiciones ambientales ahí adentro necesarias para su desarrollo y al final pueda nacer ese bebé. La matriz es el equivalente al clima en el planeta, ¿no? El clima provee de todo ese ambiente para que los seres humanos se desarrollen y sigan vivos. Entonces, me pareció interesante ese paralelo entre la matriz de la mujer y el clima. Para el planeta, la matriz es el clima, ¿no? Entonces, si lo vemos así, esa importancia es muy grande desde el punto de vista de la mujer. Esto independientemente que haya mujeres que hayan decidido no tener hijos, pero esa capacidad creativa, esa capacidad creadora está y seguramente se vuelca a la creación de libros, de obras, de trabajos diferenciados. Siempre va a estar esa capacidad creadora de la mujer, independientemente de que haya decidido tener
o no tener hijos o no pueda tener hijos, pero la capacidad creadora está ahí. También cuando revisaba el rol de la mujer, pensaba en todo el camino que se ha transitado, porque claro, al hombre siempre se le asignó las características de fuerza, de protección de la familia, y ahí está la mujer y los hijos, la capacidad de recolectar lo necesario para la supervivencia y de proteger con su vida a la familia desde la época de la prehistoria. Pero la mujer tenía el rol complementario, es decir, quedarse en la cueva, atender a los hijos, recolectar todo lo que pudiera alrededor de su espacio para poder nutrir a los hijos, amamantar, proteger de las pequeñas fieras y todo lo relacionado a, si se diera el caso, que el varón, la cabeza de la familia, fuera devorado por una fiera, tenía que asumir todo lo que le correspondía. Y esa capacidad también de establecer lazos con las otras mujeres para crear una comunidad sólida que se pudiera apoyar en cualquier momento. Entonces ha habido un rol muy definido de la mujer, además de la capacidad de traer a otro ser humano a este plano. También está el hecho de la convivencia, de la organización como una comunidad capaz de seguir amamantando a todos los individuos de esa comunidad. Pero independientemente de ello, ha habido, conforme ha evolucionado el ser humano, la necesidad de que haya una cierta igualdad de género. Es decir, se comenzó a establecer ya el ser humano en territorios definidos, dejaron de ser nómadas casi mantenían las mismas actividades, y cuando ya se establecieron y ya no estaban las grandes fieras, obviamente el hombre se dedicaba a labrar la tierra, a traer los alimentos, y la mujer confinada mayormente en el espacio, salvo determinadas situaciones o costumbres donde las mujeres también participaban activamente de la agricultura, por ejemplo, ¿no? O de la ganadería. Entonces, yo veo la historia y veo casi como un pacto o un arreglo o una definición de roles necesarios para esos momentos. Claro, el mundo ha ido cambiando y hemos necesitado ambos, hombres y mujeres, desempeñar nuevos roles. Y en esos nuevos roles la mujer ha visto que le faltaban equiparar algunos roles, ¿no? Por ello que desde en el siglo XIX, hace 2 siglos, se dan cambios ya a nivel social, político, económico, para que la mujer sea incorporada también en estas realidades, ¿no? Social, política, económica. Ahí se produce ya desde el punto de vista de la igualdad de género el derecho al sufragio, el derecho a la propiedad. Antes las mujeres no podían comprar una propiedad, un bien, y también el derecho al divorcio. Estoy hablando en promedio porque pueden haber sociedades donde todavía no se ha logrado esto. Y también, además de la igualdad de género, la emancipación, ¿no? Antes la mujer estaba con los padres y solamente salía de la casa de los padres cuando se casaba. Hoy no se produce eso. O sea, logros en cuanto a estos 2 puntos han habido diversos. Y las mujeres también se incorporaron al mundo laboral ya de manera mayoritaria durante y después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya comenzaron a trabajar en fábricas, etc. Fíjense que en 1910 se proclama y se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y en el año 1975 la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. O sea, ha habido también la voluntad de organismos y de sociedades de reconocer el aporte que hacemos las mujeres a este mundo. Y en el año 79, se estableció la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ya está declarado y está establecido. Y sí, algunos me dirán, pero todavía existe. Sí, existe, a mí me ha pasado. En mi mismo nivel gerencial, los varones ganaban más. Y eso supongo que a estas alturas ya tiene que estarse manejando
mejor, ¿no? Yo creo que ha habido unas corrientes muy fuertes porque al final todos los derechos de las mujeres se han ido conquistando gracias a mujeres que encabezaron esos movimientos, ¿no? Y también no olvidemos que también hubieron hombres que apoyaban eso. La idea no es decir, los hombres y las mujeres, no. La idea sería hacer una sinergia, porque eso es lo que necesita la sociedad, reconocer tanto los derechos del hombre como de la mujer, reconocer los valores del hombre y la mujer, reconocer las potencialidades de un hombre y de una mujer y encontrar en esas dos características de repente diferentes esos puntos de sinergia donde puedan confluir ambos y aportar y agregar mayor valor tanto a su sociedad matrimonial como al conjunto de seres humanos que conforman la sociedad de esa comunidad, de ese distrito, de ese país, ¿no? El otro tema que ha permitido que la mujer avance en el despliegue de sus potencialidades, capacidades, dones y cumpla diferentes roles es el hecho de la educación. Las mujeres hemos logrado estudiar y seguimos estudiando. En mi caso, por ejemplo, yo me considero un aprendiz constante. Siempre estoy estudiando algo. Me gusta aprender, sea que lo haga de manera presencial, virtual, pagado, no pagado, pero siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir activos, de seguir aportando. Entonces, quizás el rol de la mujer para este siglo debe ser, creo yo, el permanecerse activas, aportando valor desde cualquier espacio, teniendo cualquier profesión, cualquier trabajo o actividad laboral o actividad personal o doméstica. Desde todo espacio se puede agregar valor. Y hemos visto diversidad de mujeres que han logrado alcanzar los sueños que se han puesto, porque los sueños de una mujer, por ejemplo, del campo son distintos al de la ciudad, pero son sueños y una mujer que lo alcanza en un espacio o en el otro tiene el mismo valor. Seguramente está aportando, porque las mujeres tenemos esa capacidad de aportar, no solamente para nuestros beneficios, sino para el de nuestros hijos, nuestras familias, nuestra sociedad. Somos un poco más, creo yo, la mayoría, más enfocadas a un bienestar mayoritario. Seguramente los hombres también lo tienen y de repente simplemente no lo expresan. A veces las mujeres expresamos más lo que sentimos, ¿no? Entonces, entendiendo que obviamente hemos logrado muchísimo como mujeres, necesitamos todavía lograr más cosas, pero creo yo que ya depende de cada una. Depende también cómo se define cada mujer y en esa definición cuánto valor se agrega, cuánto valor se reconoce. En la medida que nosotras podamos reconocer todo nuestro valor, todas nuestras características con las cuales estamos aportando a este mundo, todos nuestros dones, los despleguemos, los pongamos al servicio de los demás, vamos a ver que hasta no necesitamos que alguien nos diga que valemos, no necesitamos que los demás nos digan que tenemos el mismo valor que un hombre. Yo creo que ambos somos seres humanos que tenemos valores con características distintivas como para poder complementarse, como para poder hacer un aporte diferenciado que al juntarse creen un universo distinto. Imagínense si hombres y mujeres fuéramos exactamente iguales, ¿qué podríamos aportar? No habría un valor diferenciado. Entonces, todo podemos mirarlo desde una óptica o desde otra. Pero creo que a mí, por ejemplo, no me gusta salir y decir, mírennos iguales, porque yo me considero igual a un varón. Quizás pueda ser distinto en otra mujer, ¿no? O de repente he tenido la suerte. En mi vida casi siempre he trabajado con hombres. No ha habido oportunidad para encontrar esa diferencia, trabajar solamente entre mujeres y luego trabajar con hombres, ¿no? He trabajado siempre y a veces he sido la única mujer en el grupo. Entonces, la mujer sí ha recorrido todo un camino, le ha costado más alcanzar sus derechos, en algunas partes del mundo todavía no lo han logrado, pero la ruta es esa, la ruta ya está abierta y depende también cómo nos valoramos nosotros internamente, como es afuera, es adentro, o como es adentro, es afuera. Y viendo todo esto de los roles,
Yo creo que los roles van a seguir siendo los mismos, solamente como ha sucedido en la historia. Cada uno ha tenido su lugar en este espacio donde estamos conviviendo entre todos los seres humanos, y unos han agregado un poco más de valor, han desplegado más sus potencialidades, han aprendido más y conforme a eso han agregado valor. El otro también, se han complementado o no se han complementado, pero cada uno ha ido cumpliendo en las diferentes facetas del ser humano, ¿no? Si pudiéramos hablar de dimensiones del ser humano, estaríamos hablando de la dimensión física, es decir, aportamos con esta estructura física que tenemos, sea el trabajo que hacemos, sea dentro o fuera de casa, sea de manera virtual, presencial, pero hay una estructura física que nos permite hacer ese trabajo, tanto hombres como para mujeres. Pero volviendo a centrarnos en mujeres, tenemos hábitos, costumbres que nos diferencian de los varones, y está bien, no tenemos que ser exactamente iguales. Entonces, esta estructura física es una dimensión, y eso también debe ir asociado. ¿Qué hábitos tenemos? Tenemos el hábito de estar esperando que los demás me miren como mujer, tengo el hábito que los demás me den el valor, o me lo doy yo. Tengo el hábito de buscar una pareja que me mantenga o me sostenga, o tengo el hábito de comprender que los dos podemos aportar. O sea, va a depender esa reflexión que hagamos para entender que esa dimensión física no nos separa. La igualdad va a partir de nosotros. Es cierto que hay cosas que los hombres pueden hacer mejor por su estructura ósea, por su estructura muscular, pero también nosotras como mujeres tenemos cosas que podemos hacer mejor que los varones, y ahí nos complementamos. La otra dimensión, la social o la sociopolítica, ¿no? Esta característica de la convivencia con otros seres humanos tan necesaria para la supervivencia. O sea, los seres humanos no podríamos seguir vivos en este mundo si no fuera por esa capacidad de habernos agrupado. Unos dirán, no, pero yo no tengo mayor relación con los vecinos. Es que no solamente es eso, es esa organización. O sea, ¿dónde trabajo? En una sociedad. ¿A dónde viajo? A una sociedad. ¿De dónde me alimento? De una sociedad. O sea, necesitamos entender que esa dimensión también hay que cuidarla. Y como mujeres aportamos, y grandemente. Somos quizás las encargadas de enhebrar esa sociedad, ¿no? Como si fuéramos tejiendo algo que va enhebrando y conectando a todos los seres humanos. Inclusive el hecho mismo de crear una familia hace que aportemos al mundo a estos nuevos seres humanos que se van conectando con otros seres humanos, y vamos agrandando nuestras conexiones, ese enjambre que vamos haciendo, ¿no? Es el aporte, el rol que tiene la mujer, y que usualmente el hombre acompaña, ¿no? Esa interacción necesaria para seguir viviendo en este plano, para seguir vivos. La otra dimensión, la intelectual o la cognitiva, y yo creo que ahí tanto hombres como mujeres actualmente podemos aprender lo que querramos, podemos elegir lo que querramos estudiar y hacerlo. O sea, ya no está limitado que los estudios sean solamente para hombres, como era en la antigüedad. Hoy las mujeres podemos estudiar la carrera que elijamos y desempeñarnos en ese espacio laboral. La otra dimensión sería la emocional, la afectiva, ¿no? Creo que en ese espacio la mayoría de mujeres, no creo que todas, tienen una ventaja. Han avanzado más en el tema de manejo, de expresión de las emociones. No hablo de la inteligencia emocional, que muchos varones la manejan muy bien, mujeres también, pero hablo de la capacidad de expresar las emociones, ¿no? O sea, a las mujeres, si bien es cierto, nos han limitado mucho la emoción de la rabia, y a los varones le han limitado mucho la emoción de la tristeza. O sea, no llores, no grites, pórtate bien, tú eres hombre, no llores. Las demás emociones creo que las hemos ido compartiendo de manera equitativa, ¿no? Y eso no quita que ambos necesitemos manejar, gestionar nuestras emociones, que no significa ocultarlas, significa gestionarlas. O sea, tengo necesidad
mi emoción está acá estancada, mi necesidad de llorar, sea hombre o mujer. Quizás esa sea la ventaja que hemos tenido en la mujer, pero la desventaja es que nos está prohibido la ira y la rabia. A los hombres no, y se llevan a mano. Nosotros tenemos que aguantar la ira y disfrazarlo con la tristeza mayormente. Entonces también tenemos que gestionar eso. Buscar qué espacios todavía tengo mis memorias guardaditas de rabia que no puedo expresar, y sacarlas y manejarlas y expresarlas y transformarlas en una energía que nos nutra y que no nos esté carcomiendo por dentro. Bueno, ese es el tema de la dimensión emocional o sensitiva. Quizás ahí las mujeres, a raíz de esto o a raíz de estar más dedicadas al hogar en tiempos pasados, hemos manejado o hemos experimentado más la expresión de las emociones y tener esa sensibilidad que también nos abre otros campos, ¿no? Actualmente eso creo que ya se está nivelando de alguna forma, ¿no? Aparte que ya se habla abiertamente de la gestión de las emociones, de la necesidad de tener una inteligencia emocional. Bien, la otra dimensión es la comunicativa o la lingüística. Y desde el punto de vista de que cuando hablamos creamos realidades. Entonces, ese es un rol importantísimo. Si me centro en mujeres, es importantísimo expresar las ideas, expresarlas bien, y cada vez que damos una opinión, tener clarísimo que es una opinión, es un punto de vista tomado desde mis experiencias, desde mis percepciones, y no necesariamente va a coincidir con la opinión de la otra parte. Y esto no me tiene ni que enojar, ni que hacer sentir triste, ni infravalorada. Me tiene que hacer sentir que estoy pudiendo compartir mis opiniones, que son el resultado de mis propias vivencias, de mi propia historia, con otra parte, que no tiene que ser igual. Y si es desigual, encontrar el porqué y encontrar los puntos de coincidencia. Pero ya el hecho de opinar en un espacio donde hay diversas personas, el hecho de exponer algo, ya está hablando de un rol compartido entre mujeres y hombres. Y de repente lo que podemos desarrollar más para este siglo es esto, de ser permeables a las críticas o a las opiniones de los demás que nos escuchan y que no nos gusten, ¿no? Y cómo manejarlo. Pero recordando siempre que la palabra es creadora. ¿De qué realidad vamos a crear? ¿Desde dónde vamos a hablar? ¿Desde dónde vamos a expresar nuestras opiniones? Luego está la dimensión espiritual. Pero no estoy hablando de religión. Estoy hablando de ese sentido de existencia que tenemos los seres humanos, porque no solamente somos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, sino también somos un ser espiritual. Y yo diría un ser divino, una gota divina de este mar inmenso llamado Dios, universo, Alá, como querramos llamarlo, porque no habría forma de que una estructura física es como el robot, ¿no? No tiene el alma. No tiene esa capacidad de entender de que es más que un cuerpo y que ahí habita inclusive unas memorias y una información que no necesariamente es de este momento ni desde cuando nacemos. En nuestros genes llega mucha información, inclusive ancestral, porque gracias a ello estamos acá parados. Imagínense si no tuviéramos esa memoria ancestral, naceríamos con cantidad de vellos, naceríamos y caminaríamos de 4 patas y necesitaríamos muchos más años para poder pararnos en 2 pies. Toda esa memoria, todos esos archivos de información nos permiten ya llegar como el ser humano anterior y no el de hace 100.000 años o de 4 millones de años. Entonces somos seres espirituales y somos seres que tenemos una conexión directa con este cuerpo físico que estamos usando en este momento. Entonces, el hecho de tener espacios de conexión con esa vasta inteligencia, el hecho de tener espacio de conexión con uno mismo, nos llena de una fortaleza y nos llena de una tranquilidad para poder afrontar todos los retos que tenemos que vivir en el día a día. Entonces, de eso se trata la espiritualidad. Y si lo voy a asociar con el rezar, está bien. Si lo voy a asociar con el meditar, está bien. Porque justamente en esos espacios de tranquilidad, de sosiego, de acallar la mente, a calmar la mente egoica, podemos conectar con nosotros mismos y de ahí
recargar nuestra energía, es energía vital. Entonces, de eso se trata cuando hablo de la dimensión, espiritual. La otra dimensión es la estética. La estética, buscamos siempre afuera aquello que nos agrada, aquella belleza. Cada uno tiene una propia definición de la belleza porque la definición es abstracta. A mí me puede encantar ver un bosque y a otra persona le puede encantar ver solamente el mar. Lo puede encontrar bellísimo ese paisaje. Pero es una dimensión que el ser humano la disfruta y también la necesita. La necesita para seguir fortaleciendo todos sus cuerpos. Entonces, ese concepto de belleza no solamente es individual, de un espacio pequeño, también es a nivel global. Por ello que elegimos determinados países para ir de visita o determinados lugares para dar una caminata. Porque esa belleza que podemos encontrar afuera y que seguramente es un espejo de la belleza interna, también nos va nutriendo. Es una dimensión del ser humano que también merece ser cuidada. La otra dimensión, la ética y moral. Cada grupo humano, cada comunidad, cada país tiene códigos de conducta, tiene que saber qué conductas corresponden a realizar en ese espacio y también saber reconocer si me estoy portando conforme a esos códigos o no. Si me estoy portando bien, entre comillas, o me estoy portando mal, entendiendo que bien es cuando me alineo con el código de conducta, con el código de comportamiento, con la moral de ese espacio, y mal cuando no lo hago. Y la ética, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta de cómo estoy obrando? Bien, eso es un poco las dimensiones del ser humano. De repente van a haber otras dimensiones, ahí no lo cierro. Pero entendiendo que podemos enlazar todas estas dimensiones o apoyarnos manejando estas dimensiones, también nuestros roles van a ser más fuertes. Por ejemplo, en la parte cognitiva o intelectual, el mundo va ofreciéndonos cada vez más información, la ciencia va descubriendo más cosas. Hoy es el momento de hablar de la inteligencia artificial, la tenemos en los celulares, en las computadoras, solamente esa inteligencia elemental que si buscamos la palabra teléfono va a sacar rápidamente todas las fuentes donde haya teléfono, o si le decimos al robot de Apple, oye Siri, llámame a esta persona, lo va a hacer, va a buscar en este momento esta información y lo va a hacer. Son algoritmos que están generados para que puedan dar ese servicio. Esa es inteligencia artificial, pero trabaja con una base de datos y de captura. Y hay la otra donde no solamente trabaja con esos datos en ese momento, sino que puede recordar más datos, como el tema de los coches autónomos. O sea, se va avanzando de a pocos, pero de que ahí que la inteligencia artificial pueda pensar, sentir y tener todas estas dimensiones que acabo de mencionar, yo creo que para eso falta muchísimo. Bien, entonces volviendo al rol de la mujer, entendiendo estas dimensiones, podemos comprender también que nuestros roles están siendo desplegados, están siendo mostrados, porque tenemos esa capacidad de desenvolvernos bien en estas dimensiones. ¿Y qué nos faltaría? De repente más oportunidades que las creemos o que las ofrezcan. Pero creo que para eso también esa capacidad de creación que tiene la mujer es un pilar muy fuerte. Y que el día que se entiende, y que lo han entendido muchas mujeres, hay mujeres que hacen cosas que uno dice, ¡ay, qué maravilla lo que ha hecho!, ¿no? Sí. Y hay hombres que también hacen cosas geniales, ¿no? Entonces cada uno aporta desde sus capacidades y sus dones, y muchas cosas se complementan. Entonces yo, para terminar, dejaría algunas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Quién crees que eres? A cualquier mujer que me esté escuchando, ¿quién crees que eres? Si a mí me preguntaran, yo diría, yo soy.
Yo soy un ser divino, yo soy una manifestación divina, yo soy un ser humano que ha venido con este cuerpo físico a desenvolverme en este plano para ejecutar diferentes tareas, labores, roles para poder agregar valor a esta sociedad humana. ¿Qué otra pregunta que a veces nos asociada a aquello que nos limita a desplegar nuestras potencialidades y a cumplir diferentes roles podría ser: ¿a qué tienes miedo? Y a veces nos resulta complicado encontrar a qué le tenemos miedo. ¿Le tienes miedo a hablar en público? ¿Le tienes miedo a brillar más que tu pareja? ¿Le tienes miedo a trabajar en X trabajos? ¿Le tienes miedo al qué dirán? ¿Le tienes miedo a qué? Una vez que identificamos el miedo, lo podemos ver y tomar el mensaje. Le tengo miedo a hablar en público porque de repente en algún momento sufrí algún bullying en el colegio, o de repente me quedé en silencio porque me dio temor del público que tenía enfrente. Entonces es eso, ok, lo voy a manejar. ¿Cómo lo voy a manejar? Abrazando mi miedo, gracias por el mensaje, y ya me falta desarrollarme en esto. Entonces esto lo voy a hacer porque tengo todo el software y el hardware para poder hacerlo. Otra pregunta: ¿quieres más poder sobre los varones o sobre ti misma? Nos hemos creído que hay necesidad de competir con los varones o competir con otras mujeres, y realmente ahí nos perdemos. Cuando podemos competir con nuestra versión anterior, podemos dar saltos, mejorar, crecer, potenciarnos, porque ahí no va a haber esta frustración de que me compito con esa persona que es famosa, multimillonaria, bellísima. No lo necesito. Mi crecimiento parte de valorarme y de reconocer que siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay espacios de mejora. Entonces me comparo con mi versión anterior del día siguiente o la semana anterior, como quiera, y eso lo trabajo. Y cada vez que logro algo, me siento bien, me siento fuerte, me siento segura, porque cada logro va haciéndonos sentirnos más seguras que estamos en la ruta de crecimiento y desarrollo. Y ya definiré cuál es mi desarrollo personal y profesional que quiero para mí y para los míos. Yo creo que esta competencia de mujeres, hombres, no nos lleva a un destino en el cual hay una sinergia y un compartir y un crecer juntos, sino nos separa, nos distancia, y eso no quita de no poner límites, sea para hombres o para mujeres, pero poner límites, qué es lo que no me gusta, qué es lo que sí acepto. Entonces, límites que a mí me hagan sentir bien y que establezcan la línea en la cual las demás personas no pueden pasar e ir contra mis valores, contra mi respeto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los roles de la mujer y del hombre han sido los necesarios para llegar a este momento. Y el contexto mundial o local nos va a direccionar a desarrollar los mismos o nuevos roles y entender que tenemos todas las dimensiones capaces de ejecutar cualquier rol que tengamos que hacerlo en el momento que corresponda. Todos los seres humanos tenemos el mismo hardware, el mismo software, el mismo hardware, con esas variaciones en cuanto al sexo, ¿no? Entonces tenemos una infraestructura maravillosa. Y ya creo que, teniendo clarísimo cuál es el rol principal del hombre y la mujer, creo que podemos avanzar juntos, apoyándonos. Y obviamente
las cabezas de las sociedades, las que administran las sociedades, es reconocer la valía de la mujer en todas esas dimensiones. Bien, los dejo con esas preguntas de reflexión. Sí, creo que no hay algo más que pueda agregar, pero creo que la sociedad merece esa valoración, tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo merece que las mujeres sintamos ese valor que tenemos, reconozcamos nuestra valía en todas esas dimensiones que tenemos, en todas esas capacidades. Que estén muy bien. Hasta la próxima.